apoyo, tanto institucionalmente como privadamente de parte de algunos investigadores. Eh, Quizás comenzando por el trabajo del CONCITEC. El CONCITEC convocó inmediatamente, iniciada la crisis sanitaria, a un concurso y luego a otro por un total de 11 millones de soles. Es decir, trasladó economía que tenía otros destinos para financiar proyectos de investigación científico-tecnológica orientadas a atender los requerimientos que surgían de la crisis sanitaria. Eso se tradujo en la presentación en total entre los dos concursos de alrededor de 1.000 proyectos, de los cuales han ganado alrededor de 200 proyectos, 250 proyectos. Y todos ya están culminando, algunos se culminaron ya, y van desde aspectos tales como, por ejemplo, la búsqueda de una vacuna o de algún medicamento de tratamiento previo, que no sea una vacuna, algún fármaco, o también procedimientos, protocolos previos a prevacuna y después también otros aspectos interesantísimos como son la ingeniería médica. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, en robótica electromecánica para atender a los enfermos en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. También se trabaja con electrónica médica para medir parámetros médicos con equipo que no puede ser adquirido internacionalmente porque el comercio se ha cerrado. También en telemedicina se ha activado todos los procedimientos y los equipamientos que están en la selva peruana, sobre todo en las zonas fronterizas, para el tratamiento a distancia de los infectados, y también inteligencia artificial, software especializado, trabajo de los investigadores y que hacen a la solución de los problemas causados por el COVID-19. Desde el punto de vista institucional, también universidades, por ejemplo, como San Marcos, la Católica, la Cayetano Heredia han tenido un papel muy destacado en estos días, en esta crisis. En particular, de ahí es donde han partido las principales recomendaciones, los diseños y producción de equipos, pero también hay que destacar el trabajo de algunos hospitales y en particular de la Marina de Guerra, del Hospital Naval, que también ha trabajado en respiradores artificiales, tiene la competencia para hacerlo, y entonces hay un conjunto de instituciones que se han involucrado en dar respuesta a los retos planteados por la pandemia. Estoy hablando solamente de estas pocas instituciones, sin duda otras del Estado como el Instituto Nacional de Salud tienen un papel destacadísimo. Ellos tienen una unidad de investigación que ha sido bastante poco respaldada por el Estado durante las últimas décadas, pero que ahora se ha percatado el Estado de que es indispensable darle no solamente mayor presupuesto para que puedan investigar más y más profundamente en los grandes temas de salud pública nacional, sino también para darle normatividad que les permita convocar a los mejores especialistas, atraerlos al trabajo investigatorio y con esto cumplir más cabalmente las funciones que la ley le otorga, le da, los mandatos, más bien diría, que le da la ley a estos institutos de investigación como el INS, ¿no? En fin, sé que en Arequipa, en Trujillo, en Iquitos ha habido un gran aporte también de las universidades, de manera que sí ha habido una respuesta institucional interesante a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19.
Bueno, sí, esa es una cuestión muy importante, ciertamente. Quería agregar algo que he descuidado en mi primera intervención, y es el hecho de la participación de las ciencias sociales. Y allí no solamente universidades, San Marcos nuevamente, la Católica, Arequipa, Trujillo, etcétera, sino también algunas ONGs grandes como el Centro de Investigación y Estudios Sociales, el CIES, el Centro de Desarrollo Social, que es el CEPES, GRADE, la institución esta DESCO, ¿no? Propuesta Ciudadana, etcétera, un conjunto de instituciones que han desplegado todas sus capacidades para decidir sobre las mejores alternativas de decisión política que podía adoptarse frente a la amenaza de esta infección. Lo digo porque las ciencias sociales han sido desgraciadamente muy desdeñadas por el Estado y ahora se percibe claramente la importancia extraordinaria de tenerlas muy bien desarrolladas y con investigadores que estén debidamente dedicados a este esfuerzo. De hecho, en salud pública, la Organización Mundial de la Salud tiene un procedimiento, un modelo para determinar las prioridades de investigación. Y resulta que en todos los países, 9 de cada 10 investigaciones indispensables para mantener la salud pública en cualquier país, 9 de cada 10 son investigaciones en ciencias sociales. Algo similar sucede con los grandes proyectos de investigación en temas ambientales, en temas de desastres naturales provocados por fenómenos naturales extremos, que no son propiamente solo desastres naturales, sino desastres antrópicos, porque la sociedad no respalda suficientemente bien, los gobiernos, pero la sociedad también, no respaldan suficientemente bien a sus instituciones de investigación. Entonces, quiero hacer entonces honor a esta intervención tan fuerte, tan importante que han tenido también las ciencias sociales y no únicamente las ingenierías, las ciencias naturales y las ciencias de la vida. En cuanto a las iniciativas científicas y los problemas que encuentran los investigadores, son muchos indudablemente. Hay problemas de tipo económico, es decir, para poder realizar investigaciones, las fuentes de financiamiento son generalmente fuentes del Estado. Algunas universidades también tienen sus propias fuentes que son más pequeñas, pero las fuentes del Estado, que generalmente se obtienen con dinero público y también con préstamos del Estado peruano con bancos internacionales, sí se logra financiar una parte interesante de los proyectos que se presentan por parte de los investigadores para financiamiento. Pero hay muchos proyectos de muy buena calidad que se quedan sin financiamiento por la limitación de este recurso fundamental. Esto significa entonces que es el primer gran escollo es precisamente el del financiamiento. Ahora, no es únicamente el financiamiento, también hay problemas institucionales de carácter normativo. Por ejemplo, todas las instituciones de investigación tienen sus propias leyes de funcionamiento, pero en esas leyes se les atribuye funciones y responsabilidades que van más allá de lo que pueden ellas realizar por varios motivos, entre otros el de financiamiento que he mencionado, pero también por el hecho de que no pueden formalmente contratar a personal bien calificado porque ya tienen completo su staff, y entonces no pueden cambiarlo, no pueden incorporar nuevas capacidades intelectuales, no pueden atraer talentos del propio país o del extranjero que quieran venir aquí, sean peruanos o ciudadanos de otros países que quieran venir a respaldar la ciencia y la producción científica y tecnológica peruana. Entonces hay un problema también de cantidad y de calidad de recursos humanos. En calidad, ciertamente, los que han sacado más la cara son los que tienen más formación y los que han producido mejores resultados y que además han sorprendido gratamente a toda la sociedad peruana
con los excelentes productos que han dado, los consejos para decidir sobre políticas públicas, la maquinaria que han construido, las investigaciones que han hecho sobre distintas alternativas bioquímicas, farmacológicas, para atender a los enfermos, y los aspectos de organización social, de sanidad, que están fundamentalmente a cargo de los científicos sociales. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande de los científicos que ha representado tanto un esfuerzo institucional de las instituciones en las que ellos trabajan, como también un esfuerzo individual, porque ha habido ahí un claro compromiso personal de los investigadores con dar respuestas a los grandes temas nacionales. Esto se ha visto muy claramente en esta crisis sanitaria, pero se había visto también de una manera muy inequívoca en las crisis anteriores provocadas, por ejemplo, por el Niño Costero, por el friaje en las zonas de sierra, por las avalanchas, por el deshielo en la cordillera, por las inundaciones, etcétera, que se producen en el país varias veces al año, incendios forestales, y que no tienen una respuesta científica tecnológica porque las instituciones que realizan excelentemente estos trabajos no son debidamente respaldadas desde el punto de vista normativo y económico, financiero, para atraer a más personas para que los resultados de las investigaciones tengan mayor impacto social, económico y también cultural. Entonces, creo que los principales obstáculos han sido los que he mencionado: equipamiento en muchos casos obsoletos, y con ese equipamiento se avanza mucho, pero que no se puede ciertamente ir más allá de un límite dado por las condiciones del equipamiento con que se cuenta. Los equipos de investigación suelen ser costosos, y entonces es también importante una política que haga, y esto sí, esto tiene una política interesante del CONCITEC, que haga posible que un equipamiento costoso pueda ser empleado por varias instituciones y no solo por una. He conocido casos, por ejemplo, de un equipamiento que fue donado a una universidad. Era un equipamiento de espectroscopía de masas, que fue usado, que fue donado a una universidad por una institución francesa, y esa universidad nunca lo usó, y quienes lo usaban y que tenían que ir todo el tiempo a esa universidad que poseía el equipo era la Universidad Agraria, que eran los que tenían que usarlo, a donde debió haber llegado ese equipamiento. Para que eso no suceda es necesaria una política explícita de compartir equipamiento y por lo tanto alianzas institucionales que pueden ser promovidas desde el CONCITEC o de otras instituciones promotoras. Es un excelente tema. Lo más importante es lo que ahora se llama en el argot planificador la gobernanza, una palabra que antes nunca habíamos oído, pero que ahora es bastante común. Gobernanza significa cómo manejar bien un sistema, ¿no? Y cómo lograr que pueda cumplir todas sus funciones, la calidad de su producción, la calidad del cumplimiento de sus funciones. En este caso hablamos entonces del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la ley lo denomina SINACIT. Este sistema en realidad existe en todas las partes, existen las universidades, los institutos públicos de investigación, los institutos tecnológicos superiores, existen las empresas que hacen también algunas investigaciones, existen ONGs muy interesantes que trabajan temas específicos de educación, salud pública, alimentación, es decir, los grandes temas nacionales, pero lo que no existe es suficientes puentes entre ellos, y para poder llamar sistema al conjunto de estas instituciones tendría que haber puentes, y los puentes tendrían que ser muy sólidos, para lo cual hay que tener nuevamente una normatividad que facilite esa conexión, es decir, que aliente esa conexión entre las instituciones conformantes de un sistema. Hace un momento escuché decir a nuestro excelente economista Carlos Amati León que la regla de oro es que los que tienen el oro ponen las reglas.
Entonces, ¿quiénes tienen el oro? Poco oro, pero oro al fin son el CONCITEC y los otros 28, porque son 29 fondos que tiene el país, y otros que son más grandes que el del CONCITEC, como por ejemplo el Programa Nacional de Investigación Agraria. Ese programa es mucho más grande, y también el programa de producción industrial, que se llama Innovate Perú, también es bastante más grande que los fondos del CONCITEC. Entonces hay 29 fondos en total que tienen que ver con investigación, que están completamente compartimentados. Lo que hace uno no lo sabe el otro. Entonces, para que haya sistema, tiene que tener interconexión entre ellos, incluso en sus directorios, para que pueda haber sistemas en común, que se sepa lo que está haciendo uno y el otro para no repetir y no gastar inútilmente, para complementar lo que hace uno con lo que hace el otro, etc. Entonces, ahí hay un asunto de normatividad fundamental, y eso tiene que ser materia de una ley. En este momento, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que preside el doctor Francisco Sagasti, está trabajando y ha convocado a un conjunto de personas que están discutiendo una nueva normatividad para facilitar esto que se llama la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese es un tema, por supuesto. Naturalmente que a partir de esa nueva gobernanza tiene que constituirse también un programa de incremento de la inversión del Estado en investigación científica y desarrollo tecnológico. Si no hay esto, vamos a seguir en la cola de América Latina. El Perú tiene más o menos 0.12% de su PBI, no 12%, 0.12, menos de 1%, un octavo de 1% de su PBI lo tiene destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico, cuando el promedio de América Latina es 0.4%. Y en particular el de Colombia es 0.36 y el de Chile también. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en 0.12? ¿no? Pero creo que será bueno que eso se incremente de una manera eficaz, efectiva, que se haga con un nuevo mandato de gobernanza, que dé una nueva ley que esté mejor articulada con la realidad del país. Y por supuesto eso permitirá también atraer a los mejores talentos y formar finalmente una especie de gran directorio nacional de científicos calificados. El país necesita alrededor de 15.000 investigadores y cuenta con la quinta parte de eso, ¿no? Entonces es muy importante atraer talentos, formar también en nuestros doctorados, porque la investigación se produce esencialmente en los doctorados, y no en todos los doctorados, porque sabemos que hay muy mala calidad, hay muchas universidades que tienen también doctorados, pero de bastante mala calidad, y que conviene que entonces se apuntale a los doctorados que puedan ser competitivos internacionalmente, ¿no? Entonces hay un conjunto de normas que tienen que ser establecidas, y tengo la impresión de que nos encontramos en un momento en el que finalmente, después de décadas de trabajo, de lucha para lograr esto, finalmente me da la impresión de que el país puede entrar en un nuevo rumbo que implique poner a la ciencia, la tecnología e innovación en el lugar que le corresponde en el desarrollo del país.